Dios les bendiga, mis queridos y estimados hermanos. Una bendición grande de parte del Dios Todopoderoso en este propósito que tenemos, en este tiempo de ayuno, de búsqueda de la presencia del Señor. El tema que me ha correspondido enseñar, hablar con ustedes en este día es acerca de la mayordomía del tiempo, el manejo de nuestro tiempo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16? Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es importante esta palabra que hemos leído, porque dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿cierto? Nos lleva a ser, tenemos que tener diligencia, debemos mirar, reflexionar cómo estamos andando, y nos lleva a decir, aquí define si la persona es sabio o es necio. Y nos sigue diciendo: aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, aquí también está la voluntad del Señor, aquí inmersa en esta palabra de nosotros ser sabios, dice, de no ser insensatos, de no ser necios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? O sea, está la voluntad del Señor en nuestro tiempo, y en el tiempo que nosotros utilizamos, allí también está la voluntad del Señor. Puede haber que el tiempo es un recurso muy valioso, más que el oro. Pero bien, ¿qué es lo que estamos manejando? Entonces, si somos mayordomos, somos las personas, los administradores de un recurso muy valioso. Tenemos un recurso en nuestras manos muy valioso, como es el tiempo. Déjame que sí, hermano, cuando supe que me tocaba este tema, pues yo dije, es algo bien importante, bien interesante, que podemos sacar cosas para aplicar a nuestra vida, para enseñar a los hermanos, porque es un recurso valioso, más que el oro. Oye, porque dice, el tiempo es ¿qué? Oro. Pero yo digo, el tiempo es más que el oro, queridos y estimados hermanos. Porque es un recurso no renovable. ¿Sí? Se agotó y se agotó. Limitado. No se puede recuperar. El que ya se fue, ya se fue. Y ya tenemos que saber cuánto tiempo tal vez nos queda. Leí precisamente estos días una frase, me gustó bastante, quiero compartirla con ustedes. La frase dice: todos sabemos cuánto dinero tenemos o cuánto oro tenemos, pero no cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo nos queda. ¿Ve? Entonces, vea la diferencia. El tiempo es más que el oro, más valioso que el oro, como vamos nosotros, ¿cierto?, a ver aquí por la palabra. Es relativamente breve el tiempo de nosotros sobre la tierra. Sí, es el tiempo que nosotros tenemos. Sin embargo, podemos nosotros saber que en un día tenemos 24 horas al día. Eso significa 168 horas a la semana y más de 700 horas al mes, ¿cierto? Esto es lo que nosotros encontramos dentro de la palabra del Señor, y vemos nosotros que es una realidad, es una bendición, es una responsabilidad también nuestro tiempo. Es un gran regalo el que tenemos nosotros, y que muchos de nosotros no estamos en una cárcel, no estamos cierto que nos tienen limitado a nosotros el tiempo, sino que nosotros lo podemos manejar, lo podemos administrar, ¿cierto? Aún si estuviéramos en una cárcel, también podríamos administrar nuestro tiempo. No estamos obligados a que tenemos que hacer esto o aquello, ¿cierto? Sino que podemos manejar el tiempo. El manejo del tiempo es importante debido a la brevedad de nuestras vidas.
Oiga, recuerda lo que dije, por la importancia, ¿cierto? Nuestra trayectoria en esta tierra es significativamente corta de lo que nosotros nos inclinamos a pensar. Como también David dijo acertadamente y señala, hazme saber, Señor, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Esto lo dice el Salmo 39, 4 al 5. Analice, mi hermano, que él dice, Señor, hazme saber mi fin y cuánto sea la medida de mis días. A veces creemos que tenemos mucho tiempo sobre la tierra, resulta que pronto no. Bien interesante si nosotros le preguntáramos, Señor, ¿cuánto tiempo nos queda sobre la tierra? ¿No es cierto? De pronto nos tomaríamos más a pecho, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con nuestro tiempo? ¿Sí? ¿Cómo distribuiríamos mejor nuestro tiempo? ¿Sí? Y es un ejercicio que vale la pena hacerlo. Es un ejercicio que vale la pena nosotros desarrollarlo. ¿Sí? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo en el día? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo a la semana o en el mes? Entonces aquí nos dice, hazme saber, Señor, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, ¿cierto? Ahora también el apóstol Santiago hace eco a esto. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en nuestra vida. Es neblina. Lo que nosotros hacemos, tenemos varias cosas que nosotros realizamos que son aquí en la tierra. Pero también el Señor nos dice que podemos hacer tesoros en los cielos, cosas que repercuten en una eternidad. Sí, podemos nosotros con nuestro tiempo desarrollar estas dos actividades, ¿sí? Aquí en la tierra, pero también lo que puede repercutir para una eternidad. En efecto, nuestro tiempo en la tierra es fugaz. De hecho, es infinitivamente pequeño en comparación con una eternidad. Para vivir como Dios quiere que vivamos, es esencial que aprovechemos nuestro tiempo de una manera importante. Moisés ora, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, en el Salmo 90, 12. Una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna, lo que decía. O sea, lo que nosotros podemos hacer para una eternidad. Más nosotros como cristianos que sabemos, nos enfrentamos a una eternidad, ¿cierto? Hacer tesoros en los cielos. Estamos proyectados en una eternidad, no solamente aquí en las cosas materiales, sino también en una eternidad. Aquí nos dice, una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva eterna. Nuestro Creador ha puesto la eternidad en nuestros corazones, Eclesiastés 3:11. Sabiendo que tenemos que dar cuenta a aquel que nos da el tiempo, debemos motivarnos para usarlo bien. Si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del venidero. ¿Sí? Colocaron la eternidad en sus corazones, ¿cierto? Proyectándose en una vida eterna. Entonces ellos desarrollaron mucho de su labor para una eternidad. Y gracias a ello hoy nosotros estamos beneficiados por esa palabra maravillosa, ¿cierto? Entonces, de aquí nos dice que tenemos que dar cuenta a Dios. ¿Sí será cierto? Yo creo que sí, hermano. Porque ahí en Efesios, ¿cierto? Ahí en Efesios también nos lo recalca. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿En qué estamos invirtiendo, cierto, nuestro tiempo? Una pregunta muy importante. Para eso es bueno sentarnos nosotros y hacer un análisis concienzudo de nuestro tiempo en una hoja. Sería una muy buena terapia, un muy buen ejercicio, una muy buena enseñanza. ¿En qué estamos invirtiendo 24 horas al día, cierto? En la semana, ¿qué hacemos nosotros? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Y también hay que contar el tiempo que pasamos en el celular viendo cuestiones, programas en la televisión, el tiempo que pasamos nosotros haciendo X o Y actividades, ¿cierto? Que todas las actividades que nosotros hagamos sería bueno plasmarla, ¿cierto? En ese ejercicio, a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos,
qué es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? En nuestro horario, y nos vamos a llevar bastante sorpresa, porque a veces dice, es que a mí no me alcanza el tiempo, pero a veces las personas dicen eso con respecto a Dios, y de pronto se pone a hacer un ejercicio y quema a esta persona, y de pronto nos damos cuenta que a veces no hace nada, ¿cierto? Malgasta tiempo, como decimos por ahí, desperdicia ese tiempo que es maravilloso. Y aquí nos dice la palabra del Señor que en Efesios, ¿cierto? Vivir sabiamente implica usar cuidadosamente nuestro tiempo, yo lo bien, vivir sabiamente, sabiendo que la mies es mucha y que los obreros son pocos, que el tiempo se reduce rápidamente. Sería de mucha ayuda hacer un mejor uso de nuestro tiempo para dar testimonio tanto con nuestras palabras como nuestro ejemplo. Debemos pasar tiempo, ¿cierto?, haciendo la voluntad del Señor, porque aquí dice que entendidos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para nuestras vidas. ¿Sí? La palabra del Señor nos habla de la hormiga, ¿cierto?, también motivando a no ser perezosos, ¿sí? Y nos lleva hacia aquel animalito. La palabra del Señor habla mucho acerca del manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque la vida misma está sometida a un espacio, un tiempo, ¿sí?, en el cual es limitado, y en el cual pues vemos los ejemplos de los seres, de los que estaban en la Biblia, ¿sí?, que muchos de ellos no fue un golpe de suerte, no, fue toda una formación. Elías, David, ¿cierto?, Eliseo, los profetas. Muy raro sería el que de pronto en un momento, ¿cierto?, lo usó el Señor y ya no más. No, eso fue una formación de tiempo. El mismo Moisés, nosotros vemos el caso de Moisés, 40 años en Egipto formándose, 40 años en el desierto en formación, y también lo vemos 40 años, ¿cierto?, guiando al pueblo del Señor. Entonces vemos cómo estaba allí plasmado el tiempo, ¿cierto?, dirigido el tiempo en lo que Dios quería en cada uno de ellos. No hay duda que las responsabilidades y las presiones de este mundo compiten por nuestra atención. La multitud de cosas que nos empuja en diferentes direcciones hace que nuestro tiempo fácilmente sea devorado en asuntos mundanos y de poca importancia. Por tanto, todo esfuerzo que tiene valor eterno a menudo se deja de lado, ¿cierto?, por hacer cosas triviales. Bueno, los que tenemos un trabajo, los que tenemos una familia, pues tenemos que también dedicar tiempo para ellos, para el trabajo, para el sustento, ¿cierto? Dedicarle tiempo también a nuestra familia, a nuestros hijos, que están haciendo, acompañándolos, guiándolos. Pero a veces, lo que le digo, malgastamos nuestro tiempo, ¿cierto?, en cosas vanas, en cosas ilusorias. Pero también sabiendo, hermano, que tenemos que dedicar tiempo al Señor. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto es una realidad importante, ¿cierto?, dentro de la palabra del Señor. Entonces vamos a ver también, ¿cierto?, para evitar perder el enfoque, óigalo bien, tenemos que, en este caso, ¿cierto?, nosotros para ver y desarrollar esa parte de nuestro manejo del tiempo, si usted está tratando de cambiar y usted quiere cambiar el uso de su tiempo, si usted ve la importancia de esto, dice que lo primero, el paso es reflexionar, hacer una reflexión, lo que le decía ahora, reflexionar. Oiga, ¿verdad? ¿En qué estoy gastando 168 horas de la semana, 24 horas del día? ¿Qué estoy gastando mi tiempo? ¿Sí? A veces la persona cree que está haciendo muchas cosas, a veces no está a veces ni trabaja, ni su trabajo es remunerado por lo que hace. A veces cree que hace muchas cosas y no hace nada, ¿cierto? No es que yo hago esto, yo hago aquello, pero a veces tampoco no está proyectándose a tener una pensión también, ¿bien?, sino que el tiempo se nos va, y a veces tampoco no estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos, o sea, ni tesoros aquí en la tierra ni en el cielo, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que tampoco debemos hacer tesoros en la tierra, ¿cierto?, destruir toda nuestra vida por hacer riquezas, ¿cierto?, aquí en la tierra, sino que debemos también pensar en lo eterno, el reino de los cielos. Entonces, el uso, ¿cierto?, debemos, para que pensamos cambiar ese tiempo, debemos reflexionar,
¿cierto? Reflexionar. También debemos establecer prioridades. ¿Establecer qué? Prioridades. Hay cosas que las pueden hacer otras personas. Y si yo necesito tiempo para Dios, oye, pues yo puedo delegar, ¿cierto? Como le dijo el Señor a Moisés, que debía delegar funciones a otros. Sí, pero a veces yo quiero hacerlo todo. Yo quiero hacerlo todo y corra para acá y corra para allá, ¿cierto? Y yo quiero estar en todos los compromisos de la iglesia, yo quiero estar también de mi trabajo, tengo una familia, porque es muy importante saber que es la persona que tiene familia, que tenemos que velar también por nuestra familia, no dejarla sola. Sí, hermano, no dejarla sola. Y a veces nuestros hijos pueden llegar a sufrir porque nosotros no estamos ahí con ellos. Entonces, prioridades y fijar objetivos. Muy importante. Fijar objetivos que sean alcanzables. Fijar un objetivo, ¿sí? Muy importante. En ese tiempo, nosotros delante del Señor, pues nosotros desarrollar esa labor. Entonces, vemos que es importante reflexionar, que es importante priorizar y es importante fijar objetivos. Y dice que además, en la medida de lo posible, necesitamos delegar muchos de nuestros compromisos, ¿cierto? Delegar para poder nosotros enfocarnos también, ¿cierto? Enfocarnos, no tener varias cosas y a lo último, pues el que mucho abarca, poco aprieta, dice el refrán. Recordemos el caso de Jetro, ¿cierto? Con respecto a nuestra ética de trabajo, recordemos que Dios hizo toda su obra en 6 días y descansó en el 7º. Aquí vamos a hablar de algo muy importante. Esta relación de trabajo-descanso aclara las expectativas de nuestro Creador con respecto a nuestra propia ética laboral. De hecho, pues aquí nosotros vemos en la palabra del Señor en Proverbios 6, 10 y 11, donde nos dice que donde revela el desprecio del Señor hacia el comportamiento perezoso. Entonces es importante también nosotros establecer tiempo de trabajo, no como un varón, ¿cierto?, que consiguió un trabajo y dijo, pastor, pero es que resulta que tengo que trabajar 3 días y pues ahí también me abarca el día sábado y el domingo. Imagínate, el hombre no había trabajado durante tiempos y la esposa estaba, hermano, en una situación desesperante. Yo le dije, no, pues la palabra del Señor dice que hay que trabajar 6 días y descansar 1. Usted va a trabajar 3 días, pues descanse 1 entre semana, pero hágale al trabajo, hermano. Claro, hágale, porque entonces, y aquí nos dice que es importante trabajar, porque con el Señor no están los perezosos, pero también dice la palabra que hay que descansar. 6 días, dice, y descansó 1, ¿cierto? Un poco de sueño, un poco de dormitario, un poco de cruzar una mano sobre la otra para reposo, así vendrá tu pobreza como hombre armado. O sea, la pereza está relacionada con este tipo de pobreza, ¿cierto? Extrema. Además, también nos lo dice en la parábola de los talentos, Mateo 24, 14, 15, Proverbios 12, 24, 13, 4, 18, 9, 24, 21, 25, 26, 14, para los que pronto quieren ahondar un poquito más respecto a este tema. Ilustra la tragedia de la oportunidad desperdiciada, así como la importancia de trabajar en la tierra, ¿cierto? Trabajar fielmente hasta que el Señor venga. Debemos trabajar con diligencia en nuestro empleo acá en la tierra, pero nuestro trabajo no se limita a lo que hacemos para obtener ganancias monetarias. De hecho, nuestro objetivo principal en todo lo que hacemos debe ser dar la gloria a Dios. Óyelo bien. Dar la gloria a Dios, aún en nuestro trabajo, ¿cierto? Ese tiempo que dedicamos para nuestro trabajo. Y encontramos Colosenses capítulo 3, versículo 17, que dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿cierto? Servicio, tiempo, ¿cierto? Dedicación. Tenemos que pensar que en nuestro trabajo lo estamos haciendo también para la gloria de Dios, ¿cierto? Estamos honrando al Señor. Jesús habló de almacenar tesoros en los cielos. No vamos a trabajar para agotarnos en búsqueda de riquezas terrenales solamente, Juan 6:27. Por lo contrario, vamos a dar lo mejor de nosotros a todo lo que Dios nos ha llamado, en todo nuestro emprendimiento, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros estudios, sirviendo a los demás, los detalles administrativos de nuestras vidas, cuidando de la salud de nuestro cuerpo, recreación, etc. Nuestro objetivo principal es Dios
es quien nos ha confiado este tiempo en la tierra y Él es quien dirige la forma en que lo invirtamos. Él es el que nos dirige el tiempo que nosotros lo invirtamos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿cierto? Diferentes cosas que nosotros podemos hacer, que tenemos que hacer, cuidar de nuestro cuerpo, ¿cierto? Recreación, ¿cierto? Nuestro objetivo principal es Dios y Él es quien nos ha confiado este tiempo aquí en la tierra. Nos ha dado un regalo. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará, ¿no? Si el que vive 80 años, pues no va a hacer las mismas cuentas que va a dar el que vivió 10, 20 años aquí sobre la tierra. Entonces, es interesante esta situación. Cabe señalar que el descanso es un uso del tiempo legítimo y necesario para los que ya se van al otro extremo. Entonces tenemos un extremo de los que no invierten bien su tiempo trabajando y tenemos el otro tiempo a otros que la pasan a toda hora pues trabajando y trabajando. Cabe señalar que el descanso es un uso del tiempo legítimo y necesario. No podemos olvidar pasar tiempo con Dios, tanto en privado como colectivamente. Sin duda estamos llamados a invertir tiempo en las relaciones con los demás, trabajar duro en las cosas de la vida, pero tampoco podemos descuidar el tiempo de refrigerio que Él nos da a través de los momentos de descanso. El descanso no es tiempo perdido, es un refrigerio que nos prepara para hacer mejor uso de ese tiempo precisamente. También nos recuerda que en última instancia es Dios quien está en control y quien provee para cada uno de nuestras necesidades. Mientras tratamos de manejar bien nuestro tiempo, debemos ser sabios para programar tiempos regulares de descanso, ¿sí? Con nuestra familia, con los que nos rodean para nuestra vida, ¿cierto? Esos tiempos son muy importantes. Bueno, entonces nosotros tenemos, hermano, que considere qué cosas Dios estima valiosas, ¿cierto? Para nosotros invertir tiempo en eso. Saber qué cosas son valiosas, ¿cierto? Leer la palabra, el día, orar, ir a evangelizar, orar por un enfermo, ayudar a otro, ¿cierto? Dar de nuestro ejemplo, ¿cierto? Predicar. Bueno, cuántas cosas valiosas que también son importantes que tenemos que dedicarle nosotros ese tiempo al Señor. Créame que, hermano, nosotros de tiempo no le damos al Señor el diezmo, no le damos al Señor, ¿cierto? El diezmo de nuestro tiempo. Pero bueno, que el Señor sea ayudándonos, ¿cierto? Pienso en lo que Él lo ha llamado piense en lo que Él lo ha llamado específicamente. Analice cuánto de su tiempo está invirtiendo en estas cosas. Examine qué otras cosas está tomando su tiempo. O sea, cuánto tiempo le dedica a la oración. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura? Escríbalo. ¿Cuánto tiempo usted invierte en ir a evangelizar, en ir a visitar, en ir a la iglesia? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo usted invierte en ensayar los coros de la iglesia? ¿Cuánto tiempo usted está invirtiendo en hacer una predicación? Eso también, eso es importante sumarlo, ¿cierto? Porque eso es el servicio hacia Dios, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, examine qué otras cosas están tomando su tiempo, ¿sí? Analice, haga una lista de prioridades y responsabilidades y pídale a Dios que le dirija sobre cualquier cambio que debe hacer. Óigalo, cualquier cambio, reflexionar sobre sus prioridades y el uso del tiempo es una buena práctica que se debe hacer regularmente. Algunos se dan cuenta lo útil que es hacer a propósito una revisión anual del manejo del tiempo. Con respecto al tiempo, la Biblia aconseja que debemos poner nuestro enfoque en lo que es eterno, en contraposición a los placeres efímeros de este mundo pasajero. Por lo tanto, debemos avanzar con diligencia y propósito divino mientras los caminos de nuestra vida progresan hacia el propósito final de Dios. El tiempo que pasamos con Dios y el conocerle a través de la lectura de su palabra y la oración nunca es una pérdida de tiempo. El tiempo que pasamos para la edificación del cuerpo de Cristo y para amar a los demás con el amor, ¿cierto?, que Dios nos ha dado, es un tiempo bien empleado. El tiempo invertido en compartir el evangelio para que otros lleguen a conocer la salvación de Jesús da fruto eterno. Mateo 28, 18 al 20. Debemos vivir como si cada minuto contara, porque realmente cada minuto sí cuenta. ¿Sí? Entonces, hermanos, quería compartirles esta palabra maravillosa. Que el Señor nos ayude a poder sacarle máximo provecho a esta bendición maravillosa que el Señor nos ha dado. Amén. Que es el tiempo.
Yo no sé si usted se pregunta alguna vez por qué Dios ha permitido que nosotros vivamos y por qué a otros se los ha llevado, se los llevó en la pandemia. ¿Por qué Dios nos ha dado más tiempo aquí en la tierra? No sé si usted se ha preguntado, pero sí yo me he preguntado. Yo pienso que una de las cosas es para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Oramos, damos gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre Celestial, Señor. Dios del cielo, ayúdanos, Señor, Dios de gloria, a aprovechar mejor el tiempo, Señor. A invertirlo mejor para tu gloria, Padre. Para lo que nos rodea, nuestra familia, la economía, Señor, Dios del cielo, Padre amado, en nuestro bienestar, Dios de gloria. Padre Celestial, Señor, aún yendo al médico, aún, Señor, aún el mismo ejercicio, Padre, de estar bien nuestro cuerpo, Señor, Dios del cielo, pero también, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, Dios del cielo, Padre, para los que están perdidos, los que necesitan, Señor, Dios del cielo, Padre, de esa compañía, de esa palabra, Padre amado. Ayúdanos, Señor, para darte la gloria y la honra a través, Señor, cuando nosotros invertamos bien el tiempo, estamos dándote la gloria y estamos dándote la honra. Estamos haciendo, Señor, tu voluntad. Gracias, mi Señor Jesucristo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente.